Margaret Sullivan dejó caer su taza de café, que se rompió contra el suelo de la cocina, mientras miraba por la ventana trasera. Allí, desplomado bajo sus galardonados rosales, yacía lo que parecía ser el esqueleto de un perro con algo terriblemente extraño en la cabeza. No se trataba de un animal callejero cualquiera. Un enorme recipiente de plástico estaba encajado con fuerza alrededor del cráneo de la criatura, como una grotesca máscara de la muerte. Su vecina, la señora Patterson, lanzó un grito espeluznante desde el jardín contiguo, dejando caer la manguera de agua de sus dedos temblorosos, que rociaba salvajemente las hojas otoñales. El sonido resonó en la tranquila mañana de Minnesota, rompiendo el silencioso silencio de Willowbrook. El corazón de Maggie latía con fuerza contra sus costillas mientras recordaba las últimas palabras de Emma 6 meses atrás. «Abuela, prométeme que ayudarás a los animales heridos». La cruel ironía la golpeó. Allí había un ser moribundo en su propio jardín, y ella había estado tan sumida en el dolor que no se había dado cuenta. «Dios mío, ¿cuánto tiempo llevas sufriendo ahí fuera?», susurró, cogiendo el teléfono con manos temblorosas. ¿Pero qué había llevado a este alma destrozada hasta su puerta? ¿Y por qué había algo en esta tragedia que le resultaba tan familiar? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo el vídeo. Continuemos con la historia. Margaret Maggie Sullivan siempre había creído que sus 72 años en la Tierra la habían preparado para la mayoría de las crueldades de la vida. Se equivocaba. 6 meses atrás, su nieta de 7 años, Emma, había sido atropellada por un conductor que se dio a la fuga a solo 3 manzanas de la escuela primaria Willowbrook. Nunca se encontró al conductor. El caso quedó sin resolver y el mundo de Maggie se sumió en la oscuridad. La casa victoriana que antes resonaba con la risa de Emma, ahora era un monumento al silencio. Cada mañana, Maggie seguía poniendo 2 platos en la mesa de la cocina, uno para ella y otro para su nieta, que nunca volvería a entrar por la puerta principal con las rodillas manchadas de hierba y contando sus aventuras en el parque. A las 7:15, guardaba en silencio el segundo plato, un ritual que le rompía y le curaba el corazón a partes iguales. «El Señor nunca nos da más de lo que podemos soportar», le susurraba a la fotografía de Emma sobre la repisa de la chimenea. «Pero a veces me pregunto si me sobreestima». Esas palabras se habían convertido en su oración diaria, en su desesperada súplica por encontrar la fuerza que ya no estaba segura de tener. Maggie había sido la querida profesora de jardín de infancia de Willowbrook durante 43 años antes de jubilarse. Los niños eran su vocación, su don, su razón de ser. Ahora, a sus 72 años, viviendo con $1,200 al mes de la Seguridad Social, se sentía tan vacía como el viento otoñal que sacudía sus ventanas. Los 2.847 habitantes del pueblo seguían saludándola y preguntándole cómo estaba, pero sus ojos reflejaban esa tristeza especial reservada a los irremediablemente destrozados. 3 meses antes, habían empezado a ocurrir cosas extrañas en el barrio. La familia Morrison, rica y prominente, con su extensa finca en Maple Street, había desaparecido de repente. Un día, su mansión resplandecía con luces y coches de lujo llenaban la entrada. A la mañana siguiente, un cartel de «Se vende», colocado apresuradamente, se erigía como una bandera blanca de rendición en su césped perfectamente cuidado. No hubo fiestas de despedida, ni dirección de reenvío, ni explicación alguna a los vecinos que los conocían desde hacía 15 años. Luego comenzaron los misteriosos avistamientos de un perro. Se había visto a un gran pastor alemán, de color marrón dorado y aspecto majestuoso, vagando por las calles. A diferencia de los típicos perros callejeros que de vez en cuando se adentraban en su comunidad agrícola, este se movía con una dignidad inconfundible, incluso en su evidente angustia. Varios residentes habían intentado acercarse a él, pero seguía siendo esquivo, apareciendo al amanecer y desapareciendo al anochecer como un fantasma que buscaba algo o alguien que no podía encontrar. El pastor David Coleman había mencionado al animal durante el servicio del domingo anterior, animando a la congregación a estar atentos a lo que él llamaba las criaturas de Dios necesitadas. Maggie había asintido con los demás, sin imaginar que pronto conocería de cerca tanto el sufrimiento del perro como el devastador secreto que los unía a todos. Ahora, mirando el cuerpo desplomado bajo sus rosas, Maggie se dio cuenta de que, a veces, lo que nos rompe es precisamente lo que nos lleva a lo que nos cura.
7 días antes, la precipitada huida de la familia Morrison de Willowbrook había comenzado a las 3 de la madrugada. Bradley Morrison, de 22 años y borracho con el caro whisky de su padre, había hecho una llamada que lo cambiaría todo. «Papá, creo que he matado a alguien», sollozó al teléfono, con el morro de su Porsche humeando en la oscuridad a 3 manzanas de la escuela primaria Willowbrook. Al amanecer, la gestión de la crisis de la familia Morrison estaba en pleno apogeo. Las maletas estaban hechas, las cuentas bancarias vaciadas y los billetes de avión comprados con nombres falsos. En su pánico por huir, se olvidaron de Rex, el pastor alemán de 4 años que había sido el compañero de Bradley desde su conflictiva adolescencia. Rex, un antiguo perro policía retirado prematuramente por trastorno de estrés postraumático, había sido la única presencia estable en la caótica vida de Bradley. Ahora era una víctima más de su cobardía. Caótica vida. Ahora era una víctima más de su cobardía. El gran contenedor industrial de plástico llevaba semanas rodando por la propiedad abandonada de los Morrison, originalmente utilizado para almacenar jarabe de maíz para su ahora desaparecida empresa de inversión agrícola. Cuando Rex regresó a la casa vacía, confundido y buscando a su familia, el contenedor llamó su atención. El dulce residuo que había dentro despertó su hambre. Llevaba 2 días sin comer, sobreviviendo con agua de charcos y la ocasional bondad de extraños que no podían acercarse lo suficiente para ayudarlo. Rex no era un perro cualquiera. Su entrenamiento policial lo había hecho cauteloso, inteligente y metódico. Su entrenamiento policial lo había hecho cauteloso, inteligente y metódico. Se acercó al contenedor con cuidado, olfateando los bordes. La abertura era lo suficientemente ancha como para que cupiera su cabeza, y la dulzura concentrada en el interior hizo que su estómago vacío se contrajera con una necesidad desesperada. Empujó el hocico más adentro, lamiendo los residuos pegajosos que recubrían las paredes interiores. Fue entonces cuando ocurrió la catástrofe. El cuello estrecho del contenedor, diseñado para evitar derrames durante el transporte, creaba una trampa perfecta. La cabeza de Rex se deslizó fácilmente, pero el grueso anillo de plástico se apretó alrededor de su cuello cuando intentó retroceder. Sus poderosos músculos de la mandíbula, evolucionados para agarrar y sujetar, ahora trabajaban en su contra. Cuanto más tiraba, más se comprimía el recipiente alrededor de su garganta. El pánico se apoderó de él inmediatamente. Rex echó todo su peso hacia atrás, arañando con las garras el hormigón del patio abandonado de los Morrison. Rodó, sacudió violentamente la cabeza y se golpeó contra los postes de la valla y los troncos de los árboles. Cada impacto hundía más el anillo de plástico en su cuello, cortándole aún más la circulación y dificultándole cada vez más la respiración. Su entrenamiento policial le decía que mantuviera la calma, que pensara, que resolviera el problema metódicamente, pero sus instintos animales le gritaban que luchara, que corriera, que escapara por cualquier medio necesario. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Maggie Sullivan vivía su propia desesperación silenciosa. Había empezado a sentarse cada mañana junto a la ventana de la cocina, buscando señales de vida que le recordaran que el mundo aún tenía sentido. Había empezado a fijarse en el pastor alemán durante sus paseos, un animal magnífico que se movía con una dignidad que le recordaba a los perros de terapia que solían visitar su clase. «Hay algo especial en ese perro», le había comentado a su vecina, la señora Patterson. «No solo está perdido, está buscando algo concreto». Maggie siempre había tenido una extraña habilidad para entender a los animales, un don que la había hecho muy querida entre los niños a los que enseñaba. Estos le contaban historias sobre sus mascotas, sus miedos por los pájaros heridos, sus sueños de convertirse en veterinarios. Al tercer día del calvario de Rex, Maggie había intentado acercarse a él. Lo había visto cojeando cerca de la antigua casa de los Morrison, con algo claramente mal en la cabeza, aunque no podía distinguir exactamente qué era desde la distancia. Pero su propio trauma infantil, una feroz mordedura de perro cuando tenía 7 años, la había frenado. No se le escapaba la ironía. Una mujer que había pasado su vida cuidando niños se paralizaba por el miedo cuando se trataba de ayudar a un animal que lo necesitaba. Tommy Sullivan, el nieto de Maggie, de 16 años, había estado llamando todos los días desde Minneapolis, con la voz cada vez más tensa en cada conversación. «Abuela, mamá cree que debería ir a quedarme contigo un tiempo».
le había dicho durante su última llamada. No puedo dejar de pensar en Emma. No puedo dejar de sentir que debería haber estado allí para protegerla. La culpa en su joven voz volvió a romperle el corazón a Maggie. Era el hermano mayor de Emma, su guardián autoproclamado, y se culpaba a sí mismo por no haberla acompañado a casa desde la escuela ese día. Al quinto día, Rex había dejado de intentar quitarse el recipiente. Su cuerpo estaba fallando. La deshidratación, el hambre y la presión constante en la garganta estaban pasando factura. Su cuerpo, antes poderoso, se estaba volviendo esquelético, y su pelaje espeso se enredaba y se caía a mechones. Pero algo en lo más profundo de su adiestramiento, en su propia esencia, lo mantenía en movimiento. Era un perro de trabajo, criado y entrenado para servir y proteger. Incluso en su estado moribundo, buscaba a alguien a quien salvar, a quien servir, una última misión que cumplir. Lo que Rex no sabía era que esa última misión estaba a punto de encontrarlo. El punto de inflexión llegó una gris mañana de octubre, cuando múltiples hilos del destino comenzaron a entrelazarse de una manera que cambiaría para siempre la vida de todos en Willowbrook. Maggie se había despertado con una inusual sensación de determinación, algo que no había sentido desde el funeral de Emma. «Hoy es el día en que dejaré de tener miedo», le susurró a la fotografía de Emma, mientras sus dedos artríticos recorrían el marco plateado. «Tu abuela volverá a ser valiente». Al otro lado de la ciudad, la doctora Rebecca Hayes estaba sentada en su modesto apartamento, encima de la clínica veterinaria, mirando una carta que había escrito y reescrito 17 veces. La mujer de 40 años había regresado a Willowbrook 3 semanas antes, aparentemente para hacerse cargo de la consulta del veterinario que se jubilaba. Pero todo el mundo en la ciudad sabía la verdadera razón. Era la hija adoptiva de Margaret Sullivan, la que se había marchado enfadada 20 años atrás tras una amarga discusión sobre la decisión de Rebecca de estudiar veterinaria en lugar de medicina humana, como Maggie había deseado. «¿Estás desperdiciando tus dones?», le había dicho Maggie durante su última pelea. «Dios te dio manos curativas para las personas, no para los animales». Rebecca había respondido con palabras crueles sobre la estrechez de miras de Maggie, había hecho las maletas y nunca había vuelto a mirar atrás. 2 décadas de orgullo y terquedad las habían mantenido separadas, incluso durante los apuros de Rebecca en la Facultad de Medicina, su divorcio, la muerte de su padre y ahora la tragedia de Emma. La carta que Rebecca tenía en las manos era sencilla. «Mamá, lo siento. ¿Podemos volver a intentarlo?». Pero cada vez que alcanzaba el sobre, le fallaba el valor. ¿Cómo se superan 20 años de silencio? ¿Cómo se pide perdón por perderse todos los momentos importantes de la vida de alguien porque se era demasiado orgulloso para admitir que se había equivocado? Mientras tanto, Tommy Sullivan hacía las maletas en Minneapolis. Por fin había tomado una decisión. Sus padres llevaban meses andando de puntillas a su alrededor. Su propio dolor por Emma les hacía temer presionar demasiado a su hijo superviviente. Pero Tommy sabía lo que necesitaba. Necesitaba la fuerza de su abuela, su sabiduría, su fe inquebrantable, que de alguna manera había sobrevivido incluso a la muerte de Emma. «Me voy a casa de la abuela», anunció durante el desayuno. «Ella me necesita y yo la necesito a ella». El pastor David Coleman estaba viviendo su propio momento de intervención divina. Durante su paseo matutino de oración por el barrio, le habían preocupado los informes de un perro herido que nadie parecía capaz de atrapar. Como exalcohólico que había sido salvado por la intervención de Maggie Sullivan 15 años atrás, David entendía el lenguaje del sufrimiento. «Señor», rezó, «muéstrame cómo ayudar a esta criatura y muéstrame cómo traer sanación a esta comunidad quebrantada». La convergencia comenzó a las 9:47 a.m., cuando Maggie salió a su patio trasero con un tazón de agua y algunas sobras de pollo. Había decidido que su miedo a los perros era menos importante que su responsabilidad hacia las criaturas de Dios. «Emma siempre decía que era más valiente de lo que pensaba», murmuró, colocando las ofrendas cerca de la puerta del jardín. Fue entonces cuando lo vio, Rex, apenas consciente bajo sus preciadas rosas, con el recipiente de plástico haciendo que su respiración sonara como un motor averiado. Su grito hizo que la señora Patterson saliera corriendo, pero fue Rebecca quien lo oyó desde 2 manzanas de distancia. Algunos instintos trascienden el orgullo y los sentimientos heridos. La veterinaria cogió su botiquín de emergencia y corrió hacia el ruido,
su formación profesional prevaleciendo sobre 20 años de evasión personal. Cuando dobló la esquina y vio a Maggie arrodillada junto al perro moribundo, el tiempo pareció detenerse. ¿Mamá? La voz de Rebecca era apenas un susurro. Maggie levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Rebecca? Oh, cariño, no sé qué hacer. Se está muriendo y no puedo. Tengo demasiado miedo de tocarlo, pero no puedo dejarlo morir así. La palabra mamá quedó suspendida en el aire entre ellas como un puente que ninguna se había atrevido a cruzar en 2 décadas. Rebecca se arrodilló junto a Maggie y evaluó inmediatamente el estado de Rex. Está gravemente deshidratado y desnutrido, dijo, con el tono clínico que siempre había molestado a Maggie. Este recipiente lleva días en su cabeza. Tenemos que llevarlo a la clínica inmediatamente. No puedo permitírmelo, comenzó Maggie, la realidad de sus ingresos fijos chocando contra su deseo de ayudar. El dinero ya se verá. Ahora hay que salvarle la vida, la interrumpió Rebecca, calculando ya cómo transportar a Rex de forma segura sin causarle más daños. Mientras trabajaba, la memoria muscular se puso en marcha. Las mismas manos firmes que una vez habían ayudado a Maggie a curar rodillas raspadas y corazones rotos en su cocina, ahora luchaban por salvar una vida que, de alguna manera, las había vuelto a unir. El pastor Coleman llegó justo cuando se disponían a subir a Rex a la camioneta de Rebecca. Detrás de él venía Tommy, que había cogido el primer autobús desde Minneapolis tras la llamada desesperada de su abuela. El adolescente echó un vistazo al perro esquelético y comprendió de inmediato que se trataba de algo más que un simple rescate. Se trataba de segundas oportunidades, de familias que se reencontraban, del amor que sobrevive incluso cuando parece imposible. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Tommy, con la voz quebrada por el peso de una pérdida demasiado grande para alguien tan joven. Rebecca lo miró a los ojos y luego miró a Maggie. No lo sé, pero te prometo una cosa. Voy a luchar por él como debería haber luchado por quedarme en esta familia. Hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. Mamá, sé que no me lo merezco, pero necesito que confíes en mí una vez más. Maggie extendió la mano y tocó el rostro de su hija. 20 años de dolor comenzaban a resquebrajarse como el hielo en primavera. Nunca dejé de confiar en ti, pequeña, solo dejé de saber cómo demostrártelo. Mientras subían a Rex a la camioneta, ninguno de ellos podía imaginar las revelaciones que les esperaban, verdades que transformarían su comprensión de la muerte de Emma, la desaparición de la familia Morrison y la misteriosa conexión entre un perro moribundo y la última oración de una niña. El recipiente de plástico que casi mata a Rex estaba a punto de revelar secretos que sacudirían los cimientos de Willowbrook. La cirugía de emergencia para extraer el recipiente de plástico se llevó a cabo en la clínica de Rebecca, bajo las duras luces fluorescentes que proyectaban sombras nítidas en la sala estéril. Maggie estaba sentada en la sala de espera, con sus manos arrugadas aferradas a una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado, mientras Tommy se paseaba por el pequeño espacio como un animal enjaulado. El chico no podía quedarse quieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emma, y ahora el sufrimiento de este perro parecía amplificar cada gramo de dolor que había estado cargando durante 6 meses. «Abuela», dijo Tommy de repente, deteniéndose en seco. «¿Y si tampoco podemos salvarlo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un peso físico. Maggie entendió lo que realmente estaba preguntando. ¿Y si todo lo que amaban estaba destinado a serles arrebatado? ¿Y si su familia estaba maldita a perder a todas las criaturas inocentes que intentaban proteger? Entonces sabremos que lo intentamos, respondió Maggie, aunque su voz temblaba por la incertidumbre. A veces, intentar es lo único que podemos hacer, incluso cuando parece que no es suficiente. Dentro de la sala de operaciones, Rebecca trabajaba con la intensidad concentrada de alguien que lucha por algo más que la vida de un animal. Cada corte cuidadoso a través del plástico endurecido se sentía como un acto de redención. Por 20 años de silencio por no haber asistido al funeral de Emma. Por todas las veces que debería haber estado allí para la mujer que le había dado un hogar cuando nadie más lo hizo. El contenedor había dejado profundos surcos en el cuello de Rex, y la infección ya había comenzado a aparecer alrededor de las heridas. «Vamos, chico», susurró mientras trabajaba. «Has sobrevivido al infierno que te ha traído aquí. No nos falles ahora». Cuando cayó el último trozo de plástico, el verdadero estado de Rex quedó terriblemente claro. Su pelaje, antaño magnífico,
Colgaba en mechones enmarañados, las costillas sobresalían bruscamente a través de la piel estirada y su respiración era dificultosa e irregular. Pero fueron sus ojos los que rompieron el corazón de Rebecca. Tenían la mirada característica de un animal que había sido abandonado por aquellos en quienes más confiaba. Ella había visto esa misma expresión en perros de refugios, en casos de maltrato, en criaturas que habían dado su lealtad libremente solo para que se la tiraran como si fuera basura. ¿Qué clase de monstruo abandona a un perro así?, murmuró, mientras comenzaba el delicado proceso de limpiar y tratar sus heridas. La respuesta a esa pregunta se fue aclarando a medida que la noticia del rescate de Rex se extendía por la estrecha comunidad de Willowbrook. En cuestión de horas, la sala de espera de la clínica de Rebecca se llenó de vecinos, antiguos alumnos de Maggie y miembros de la congregación del pastor Coleman. Se había corrido la voz de que Margaret Sullivan, la querida profesora que había perdido a su nieta, estaba luchando por salvar a un perro moribundo y que su hija, perdida hacía mucho tiempo, había regresado para ayudarla. La señora Patterson llegó con sopa casera y nuevos rumores. Vi al chico Morrison cargando maletas en su coche la noche que desaparecieron, susurró a la multitud reunida. A las 3 de la madrugada, si pueden creerlo, como si estuvieran huyendo de algo, el anciano señor Henderson, que vivía frente a la finca de los Morrison, añadió su propia pieza al rompecabezas. Su perro había estado aullando durante días después de que se marcharan. Me partía el corazón oírlo, pero cada vez que intentaba acercarme, salía corriendo. Era un animal orgulloso, casi como si fuera demasiado digno para suplicar. A medida que estos fragmentos de información circulaban por la sala de espera, comenzó a surgir una imagen inquietante. La cronología de la repentina partida de la familia Morrison coincidía perfectamente con el calvario de Rex. La repentina partida de la familia Morrison coincidía perfectamente con el calvario de Rex. El caro pastor alemán de pura raza que los vecinos habían visto vagando por las calles no era un perro callejero. Era una mascota abandonada, dejada atrás en la desesperada huida de su familia de Willowbrook. Tommy fue el primero en expresar lo que todos pensaban. Simplemente lo abandonaron, dijo con la voz quebrada por la emoción. Lo dejaron morir. El pastor Coleman, que había estado escuchando en silencio el creciente coro de especulaciones, levantó la mano para pedir silencio. No saquemos conclusiones precipitadas, dijo con suavidad. Aún no conocemos toda la historia. Quizás pensaron que alguien lo acogería. Quizás creyeron que estaría mejor sin ellos. Pero Tommy no estaba dispuesto a aceptarlo. La ira que se había acumulado en su interior desde la muerte de Emma encontró un nuevo objetivo. Eso es lo que dicen siempre los adultos cuando quieren excusar algo horrible. Pensamos que era lo mejor. Bueno, quizá algunas cosas simplemente están mal, y punto. Ese arrebato silenció la sala, pero Maggie se acercó y le tomó la mano. En ese gesto, todos los presentes pudieron ver el dolor de una familia que ya había perdido demasiado. La ira del niño no era realmente por el perro. Era por todas las injusticias, todas las tragedias sin sentido, todas las veces que los adultos de su vida habían fallado en proteger a los inocentes. 3 horas después de la cirugía, Rebecca salió del quirófano con el cansancio reflejado en su rostro. Su bata estaba manchada de sangre y sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes quirúrgicos. La sala de espera se quedó en silencio mientras todos la miraban en busca de noticias. Está vivo, dijo simplemente y se escuchó un suspiro de alivio colectivo. Pero aún no está fuera de peligro. La infección es grave y está muy desnutrido. Las próximas 48 horas serán críticas. Maggie se puso de pie con las piernas temblorosas. Su edad y el estrés hacían que sus movimientos fueran cuidadosos y deliberados. ¿Puedo verlo? Rebecca asintió y llevó a su madre y a Tommy a la sala de recuperación, donde Rex yacía inconsciente en una mesa acolchada. Tenía tubos intravenosos en la pata delantera y el cuello envuelto en vendajes blancos. Al verlo tan quieto, tan vulnerable, a Maggie se le llenaron los ojos de lágrimas. «Parece tan tranquilo», susurró, como si por fin se sintiera a salvo. Fue entonces cuando Rebecca les dio la noticia que cambiaría todo lo que creían saber sobre su situación. «Mamá, hay algo más. Cuando lo estaba examinando, encontré algo interesante. Este perro tiene cicatrices quirúrgicas compatibles con entrenamiento policial o militar. El desarrollo muscular de sus hombros y cuartos traseros, la forma en que se han cuidado sus dientes.
No es solo una mascota. Es un perro de trabajo, probablemente de la unidad canina. Tommy levantó la vista bruscamente. ¿Quieres decir que es un perro policía? Era un perro policía, corrigió Rebecca. Estas cicatrices sugieren que fue retirado, probablemente debido a una lesión o un trauma. Pero hay algo que realmente me preocupa. Un perro con este nivel de entrenamiento no anda vagando sin rumbo fijo. Estaba buscando algo. O a alguien. Las implicaciones de esta revelación se extendieron por la habitación como piedras lanzadas al agua tranquila. Si Rex hubiera sido un perro policía, habría registros, adiestradores que se preocuparan por él, protocolos para su cuidado y jubilación. La idea de que un animal así pudiera ser simplemente abandonado se volvió aún más inconcebible. El pastor Coleman, que se había quedado en la clínica a pesar de la hora tardía, habló en voz baja. «¿Saben? Hubo algo en las noticias hace unos 6 meses. Una unidad canina participó en la investigación tras el accidente de Emma. Trajeron perros de búsqueda para buscar pruebas, testigos, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificar al conductor que se dio a la fuga». La sala se quedó en silencio mientras asimilaban las implicaciones. Hace 6 meses. El accidente de Emma. Una investigación policial que no había llegado a ninguna parte, sin arrestos, sin justicia, sin cierre para una familia en duelo. Maggie sintió que le temblaban las rodillas y Tommy se apresuró a sostenerla. ¿Está diciendo que este perro podría haber estado allí? ¿La noche en que Emma murió? No estoy diciendo nada definitivo, respondió con cautela el pastor Coleman, pero el momento es interesante. La mente de Rebecca se aceleró pensando en las implicaciones médicas y legales si Rex había sido realmente parte de la investigación sobre la muerte de Emma. Su abandono adquiría un carácter completamente diferente. No se trataba solo de crueldad animal. Se trataba de una posible manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia, un intento deliberado de ocultar algo crucial sobre aquella noche. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. Si este perro formaba parte de una investigación en curso, no. La voz de Maggie cortó la discusión con una fuerza sorprendente. Todavía no. Primero que se recupere. Primero nos aseguramos de que está sano y salvo. Luego nos preocuparemos por todo lo demás. Tommy asintió con la cabeza. La abuela tiene razón. Pase lo que pase hace 6 meses, sepa lo que sepa o no, ahora mismo es solo un animal enfermo que necesita nuestra ayuda. El resto puede esperar. Pero incluso mientras tomaban esta decisión, todos los presentes en la habitación comprendieron que ya no se trataba de un simple rescate. Estaban cuidando a una criatura cuya mera existencia podría ser la clave para comprender la noche más trágica de la historia de su familia. El recipiente de plástico que casi mata a Rex empezaba a parecer menos un accidente fortuito y más un intento deliberado de silenciar a un testigo. A medida que avanzaba la noche, la clínica se fue vaciando, quedando solo la familia Sullivan para mantener la vigilia. Maggie se acomodó en una silla junto a la cama de recuperación de Rex, con la mano descansando suavemente sobre su costado, sintiendo el ascenso y descenso constante de su respiración. Tommy se acurrucó en un sofá cercano, sucumbiendo finalmente al cansancio, mientras Rebecca trabajaba en su escritorio, investigando los protocolos de jubilación canina e intentando reconstruir el rompecabezas del pasado de Rex. Afuera, Willowbrook dormía plácidamente bajo un dosel de estrellas otoñales, sin saber que la mañana traería revelaciones que sacudirían los cimientos de su tranquila comunidad. La crisis estalló a las 3:17 a. En la segunda noche de Rex en la clínica, cuando su ritmo cardíaco se disparó y luego cayó en picado, los monitores comenzaron a emitir alarmas electrónicas, sacando a Rebecca de su improvisada cama en el sofá de la oficina. Corrió al lado de Rex y lo encontró convulsionando, con el cuerpo rechazando los líquidos intravenosos que lo mantenían con vida. «No, no, no», susurró, con las manos volando sobre su cuerpo, comprobando sus signos vitales y ajustando la medicación. «Ahora no. Ahora que estamos tan cerca». Maggie se despertó con el alboroto, con su corazón de 72 años latiendo con fuerza contra sus costillas mientras veía a su hija luchar por salvar al perro que de alguna manera se había convertido en su salvavidas hacia la curación. Tommy se despertó sobresaltado en el sofá, inmediatamente alerta con la hipervigilancia que lo había atormentado desde la muerte de Emma. «¿Qué pasa?», preguntó Maggie,
aunque podía ver la respuesta en los movimientos frenéticos de Rebecca. «Su cuerpo se está apagando», respondió Rebecca, inyectando la medicación en una jeringa con manos firmes que contradecían su pánico interior. El trauma fue demasiado grave. Ha estado luchando durante demasiado tiempo. Mientras Rebecca trabajaba para estabilizar a Rex, la puerta de la clínica se abrió de golpe. El pastor Coleman estaba en la puerta, todavía en pijama, con el pelo revuelto. «Sentí que debía venir», dijo simplemente. «A veces Dios nos despierta por una razón». Pero no fue una intervención divina lo que había despertado al pastor. Fue la llamada que había recibido 20 minutos antes del sheriff Tom Bradley. El agente de la ley había estado revisando casos sin resolver, concretamente el atropello con fuga de Emma Sullivan, cuando descubrió algo que le heló la sangre. «Margaret», dijo el pastor Coleman con suavidad, «hay algo que debes saber. El sheriff está de camino». Antes de que Maggie pudiera preguntarle a qué se refería, la puerta de la clínica se abrió de nuevo y el sheriff Bradley entró con expresión grave. Detrás de él caminaba un hombre al que ninguno de ellos reconocía. Alto, curtido, vestido con el uniforme de un adiestrador canino jubilado. «Este es el agente Mike Harrison», anunció el sheriff Bradley. Era el adiestrador de Rex antes de que el perro se jubilara hace 6 meses. La revelación golpeó la habitación como un golpe físico. Los ojos del agente Harrison se dirigieron inmediatamente a Rex, que seguía luchando por su vida en la mesa de exploración. El rostro del veterano adiestrador se descompuso al ver el estado de su antiguo compañero. «Dios mío», susurró Harrison. «¿Qué te han hecho, chico?» «¿Conoce a este perro?», preguntó Rebecca sin dejar de intentar estabilizar a Rex. «¿Que si lo conozco?», repitió Harrison con voz quebrada. «Rex me salvó la vida 3 veces en 5 años de trabajo juntos. Era el mejor perro policía con el que había trabajado hasta». Su voz se apagó, con el dolor reflejado en su rostro. «¿Hasta qué?», exigió Maggie, levantándose de la silla con una fuerza sorprendente. Harrison miró al sheriff Bradley, quien asintió con severidad. «Hasta la noche del 15 de mayo, la noche en que mataron a tu nieta». Las palabras golpearon a Maggie como un golpe físico, y Tommy saltó del sofá, pálido. «¿Estaba allí? ¿Rex estaba allí cuando Emma murió?». «No solo estaba allí», continuó Harrison, con la voz cargada de culpa y arrepentimiento. «Él la encontró primero. Rex estaba entrenado en búsqueda y rescate, y esa noche siguió el rastro de Emma desde la escuela hasta el lugar del accidente. Todavía estaba con ella cuando llegó la ambulancia». La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido de los monitores de Rex y los movimientos silenciosos de Rebecca, que seguía trabajando para salvarle la vida. Las implicaciones de esta revelación eran abrumadoras. Rex no solo había estado presente en la muerte de Emma, había sido uno de los últimos seres vivos en verla con vida. «Hay más», dijo el sheriff Bradley con renuencia. El hijo de la familia Morrison, Bradley Morrison, conducía el coche que atropelló a Emma. «Hemos tenido pruebas durante meses, pero el abogado de la familia Morrison las ha estado impugnando. Su repentina salida de la ciudad no fue una coincidencia. Su repentina salida de la ciudad no fue una coincidencia». Tommy se sonrojó de rabia. «Lo sabías desde hace meses. Sabías quién mató a mi hermana y no hiciste nada». «Las pruebas eran circunstanciales», explicó el sheriff Bradley. «Necesitábamos más para construir un caso sólido». «Necesitábamos». «Necesitabas a Rex», interrumpió Harrison, sin apartar la mirada de su antiguo compañero. Rex era el único testigo que podía situar a Bradley Morrison en el lugar de los hechos en el momento exacto del impacto. Su testimonio era crucial para el caso. Maggie sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Testimonio? ¿Cómo puede un perro dar testimonio? Los perros policía están entrenados para alertar de olores específicos, rastrear e identificar, explicó Harrison. Rex había estado expuesto al olor de Bradley Morrison durante una parada de tráfico anterior. Si podía identificar a Morrison como presente en el lugar del accidente, eso corroboraría nuestras otras pruebas. Las piezas del rompecabezas encajaban con horrible claridad. La familia Morrison no solo había huido de la ciudad para evitar ser procesada. Habían abandonado a Rex para impedir que testificara contra su hijo. El recipiente de plástico no había sido un accidente. Había sido una sentencia de muerte diseñada para silenciar al único testigo que podía enviar a Bradley Morrison a la cárcel. «Intentaron matarlo», dijo Tommy, con un hilo de voz.
Lo dejaron morir para que no pudiera testificar. Rebecca levantó la vista de su trabajo. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Su estado se está estabilizando, pero apenas. El trauma psicológico. Su estado se está estabilizando, pero apenas. El trauma psicológico. Ha estado cargando con el peso de esa noche durante 6 meses, y luego su familia lo abandonó. Los perros no entienden los procedimientos legales, pero entienden la lealtad y la traición. El oficial Harrison se acercó a la cama de Rex y posó su mano curtida sobre la cabeza de su antiguo compañero. Debería haber luchado más por quedármelo, dijo. Cuando le obligaron a jubilarse por estrés postraumático, debería haberlo adoptado yo mismo. En lugar de eso, dejé que lo entregaran a la familia Morrison porque tenían dinero, recursos y un gran jardín. Pensé que allí sería feliz. No podía saberlo, dijo Maggie en voz baja, aunque su propia voz estaba cargada de emoción. En realidad, debería haberlo sabido, respondió Harrison con amargura. Rex nunca llegó a crear un vínculo con ellos como debería. Cada vez que lo visitaba, parecía distante. Como si solo estuviera fingiendo ser una mascota. Los perros de trabajo necesitan un propósito, y creo que perder su trabajo le destrozó. Como si respondiera a la voz de su antiguo adiestrador, Rex abrió los ojos. Los monitores mostraban que su ritmo cardíaco se estabilizaba y su respiración se volvía más regular. Por primera vez en días, había conciencia en su mirada, reconocimiento, esperanza y algo que se parecía mucho al alivio. «Hola», compañero, susurró Harrison, dejando finalmente que su mano descansara sobre la cabeza de Rex. «Siento haberte fallado. Lo siento muchísimo». Rex emitió un suave sonido, entre gemido y suspiro, y su cola se movió ligeramente. Era el primer movimiento voluntario que hacía desde que llegó a la clínica. Rebecca se secó los ojos con el dorso de la mano. La crisis física está pasando, pero la curación emocional llevará tiempo. Ha sufrido más traumas de los que cualquier ser vivo debería soportar. El sheriff Bradley carraspeó. Hay algo más que deben saber. Esta mañana nos han informado de que la familia Morrison ha sido localizada en Costa Rica. Están luchando contra la extradición, pero con la recuperación de Rex, por fin tenemos el testigo que necesitamos para presentar nuestro caso. Tradición. Pero con la recuperación de Rex, por fin tenemos el testigo que necesitamos para presentar nuestro caso. Tommy miró al sheriff y al agente Harrison, con el rostro joven endurecido por el dolor y la ira. ¿Y ahora qué pasa? Rex se recupera, testifica de alguna manera, ¿y luego qué? ¿Vuelve al sistema? ¿Lo pasan a otra familia que podría abandonarlo cuando las cosas se pongan difíciles? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta y cargada de implicaciones. Rex había sido fallado por todos los sistemas diseñados para protegerlo. El departamento de policía que lo retiró, el programa de acogida que lo puso con la familia equivocada, el sistema legal que permitió que su abandono pasara desapercibido durante tanto tiempo. Maggie miró alrededor de la habitación a los rostros de las personas que se habían reunido para salvar la vida de un perro, su hija, su nieto, el pastor que había guiado a su comunidad en sus horas más oscuras, el sheriff que intentaba hacer justicia para Emma, y el adiestrador jubilado cuya culpa se reflejaba en cada rasgo de su rostro. «Se queda con nosotros», dijo en voz baja, pero con absoluta certeza. «Rex ya ha dado suficiente al mundo. Es hora de que el mundo le devuelva algo». Fuera de las ventanas de la clínica, la primera luz pálida del amanecer comenzaba a asomar por las tranquilas calles de Willowbrook, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades de curación, justicia y redención. El golpe devastador llegó 3 días después, justo cuando Rex empezaba a mostrar signos de recuperación real. Maggie estaba sentada junto a su cama, leyendo en voz alta uno de los libros infantiles favoritos de Emma, un ritual que parecía calmar tanto a ella como al perro en proceso de curación, cuando el sheriff Bradley llegó con noticias que destrozaron la poca paz que habían encontrado. El equipo legal de la familia Morrison ha presentado una orden judicial, anunció con severidad, sosteniendo una gruesa pila de documentos legales. Afirman que Rex fue incautado ilegalmente y que cualquier testimonio que pueda proporcionar sería inadmisible en un tribunal. Quieren que se lo devuelvan inmediatamente. Rebecca levantó la vista mientras ajustaba la vía intravenosa de Rex, con el rostro pálido por la incredulidad. Lo abandonaron a su suerte. ¿Cómo pueden reclamar ahora la propiedad? Dinero, dijo Tommy con amargura,
su voz de 16 años cargada de un cinismo que rompió el corazón de Maggie. Los ricos creen que pueden comprar su salida de cualquier cosa, incluso del asesinato. El sheriff Bradley asintió a regañadientes. Su abogado argumenta que Rex simplemente se perdió durante su traslado de emergencia y que lo han estado buscando desde entonces. Afirman que la familia tuvo que marcharse de repente debido a amenazas de muerte relacionadas con la supuesta implicación de Bradley en el accidente. ¿Supuesta?, exclamó Maggie, alzando la voz hasta un tono que hizo que Rex moviera las orejas con preocupación. No hay nada supuesto. Mataron a mi nieta y dejaron morir a su perro para encubrirlo. El estrés de la situación estaba pasando factura a todos, pero especialmente a Maggie. Su medicación para la presión arterial ya no controlaba los picos, y Rebecca había notado que su madre tenía cada vez más dificultad para respirar y molestias en el pecho. La mujer de 72 años estaba literalmente luchando por su vida y por su nueva familia al mismo tiempo. El oficial Harrison, que apenas se había separado de Rex desde el reencuentro, se puso de pie con los puños apretados. Esto es una locura. Rex estaba casi muerto cuando lo encontraste. Si a la familia Morrison le importaba este perro, ¿dónde habían estado durante los 7 días que estuvo muriéndose en ese contenedor? Pero la maquinaria legal ya se había puesto en marcha. En cuestión de horas, un veterinario designado por el tribunal llegó para evaluar el estado de Rex y determinar si estaba en condiciones de ser devuelto a sus legítimos propietarios. El anciano doctor Marcus Webb parecía más interesado en su portapapeles que en el paciente que tenía delante. El animal parece estar en condiciones estables, anunció el doctor Webb tras un examen superficial. No veo ninguna razón médica por la que no pueda ser trasladado. Rebecca dio un paso al frente, con su formación profesional en conflicto con sus instintos maternales. Doctor, con todo respeto, este perro ha sufrido un trauma psicológico grave, además de sus lesiones físicas. Trasladarlo ahora podría provocar una regresión completa en su recuperación. La ley es la ley, respondió el doctor Webb con desdén. Las consideraciones emocionales son secundarias a los derechos de propiedad. La palabra propiedad resonó en la habitación como una bofetada. Rex no era solo una posesión que se podía reclamar. Era un ser vivo que había sufrido, que había creado vínculos, que había decidido volver a confiar después de haber sido traicionado. Pero a los ojos del sistema legal, nada de eso importaba tanto como un papel que demostraba la propiedad. Tommy, que había estado inusualmente callado durante el examen, de repente habló. ¿Y si no quiere volver con ellos? ¿Y si decide quedarse aquí? El doctor Webb miró al adolescente con una condescendencia apenas disimulada. Los animales no pueden elegir, jovencito. Van donde sus dueños les mandan. Pero, ¿y si hay alguna forma de demostrar que renunciaron a sus derechos cuando lo abandonaron? Tommy insistió, con la misma determinación que había hecho que Emma se sintiera tan orgullosa de su hermano mayor. Legalmente, ¿qué constituye abandono? El sheriff Bradley parecía incómodo. Técnicamente, el abandono tiene que demostrarse intencionado y durante un periodo de tiempo específico. Los abogados de la familia Morrison afirman que nunca tuvieron la intención de abandonar a Rex de forma permanente. Como si intuyera la discusión sobre su destino, Rex luchó por levantar la cabeza de la mesa de exploración. Sus ojos, aún nublados por el dolor y la medicación, buscaron en la habitación hasta que encontraron a Maggie. La mirada que se cruzaron la anciana y el perro herido lo decía todo sobre la confianza, la lealtad y los lazos que se forman entre almas rotas que deciden sanar juntas. «Míralo», dijo Maggie en voz baja, acercándose para acariciar la cabeza de Rex. «Mírale a los ojos y dime que esto es solo una cuestión de derechos de propiedad». El doctor Webb miró a Rex con frialdad, pero ni siquiera él pudo ignorar cómo la respiración del perro se volvió entrecortada cuando alguien que no era de la familia Sullivan se acercó a su cama. Los animales suelen desarrollar apego hacia sus cuidadores durante el tratamiento médico, dijo con desdén. Es temporal y no tiene relevancia legal. El pastor Coleman, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Doctor Webb, entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero me pregunto si ha considerado las implicaciones morales de su recomendación. Esta familia le salvó la vida a este perro. Le han proporcionado cuidados médicos que han costado miles de dólares. Le han mostrado amor y compasión cuando sus anteriores dueños lo abandonaron a su suerte. ¿Acaso eso no cuenta para nada a los ojos de Dios, sino ante la ley?
Soy veterinario, no teólogo, respondió secamente el doctor Webb. Veterinario, no teólogo, doctor. Webb respondió secamente. Mi trabajo es evaluar el estado físico de los animales, no hacer juicios morales sobre los acuerdos de custodia. El punto de ruptura llegó cuando el doctor Webb se acercó a la correa de Rex para demostrar que el perro era capaz de caminar. Rex, todavía débil por su terrible experiencia, luchó por ponerse de pie, pero logró levantarse con las patas temblorosas. Sin embargo, en lugar de seguir al doctor Webb hacia la puerta, Rex se volvió y se dirigió directamente hacia Maggie, apretando su cuerpo contra las piernas de ella y mirándola con total confianza. «Está eligiendo», dijo Tommy con asombro. «De verdad está eligiendo a su familia». El doctor Webb frunció el ceño y tiró suavemente de la correa, pero Rex se negó a alejarse de Maggie. La angustia del perro se hizo evidente cuando su respiración se volvió más dificultosa y sus patas comenzaron a temblar por el esfuerzo de mantenerse en pie. «Esto es ridículo», murmuró el doctor Webb, tirando con más fuerza de la correa. Fue entonces cuando Rex hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se sentó deliberadamente, miró directamente al doctor Webb y dio un solo ladrido agudo, el tipo de ladrido que el oficial Harrison reconoció como la señal de Rex para decir no o no durante su entrenamiento policial. «Vaya, qué sorpresa», susurró Harrison. «Está desobedeciendo una orden directa». En 5 años de trabajo juntos, nunca había visto a Rex desobedecer una orden a menos que sintiera peligro. Las implicaciones eran claras para todos excepto para el doctor Webb. Rex, con su entrenamiento policial y sus instintos agudizados, estaba interpretando la orden de abandonar a la familia Sullivan como una orden peligrosa a la que debía resistirse. En su mente, volver con las personas que lo habían abandonado no solo era indeseable, sino que podía poner en peligro su vida. «El perro está claramente traumatizado y no piensa con racionalidad», concluyó el doctor Webb mientras tomaba notas en su blog. «Recomiendo su traslado inmediato para reducir la dependencia psicológica de sus cuidadores actuales». Mientras el doctor Webb se preparaba para marcharse con su informe condenatorio, Maggie sintió que se le oprimía el pecho por algo más que el dolor emocional. El estrés le estaba rompiendo literalmente el corazón, y podía ver en los ojos de Rex el mismo miedo desesperado que sentía en su propia alma. El terror de perder a otro miembro de la familia por fuerzas que escapaban a su control. La verdad que lo cambiaría todo provino de la fuente más inesperada, el diario de Emma, descubierto por Tommy mientras buscaba entre sus pertenencias algo para consolar a Rex durante su recuperación. La niña de 7 años había llevado un diario rosa lleno de dibujos infantiles y observaciones inocentes sobre su vida cotidiana. Pero fue la entrada del 15 de mayo, el día de su muerte, la que reveló el devastador secreto que la familia Morrison había estado desesperada por ocultar. El devastador secreto que la familia Morrison había estado desesperada por ocultar. «Abuela», llamó Tommy desde la antigua habitación de Emma, con voz extraña y distante. «Tienes que ver esto, ahora mismo». Maggie encontró a su nieto sentado en la cama de Emma, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía el pequeño diario con manos temblorosas. La página estaba abierta en un dibujo de una niña pequeña, un perro grande y marrón y lo que parecía un coche oscuro al fondo. «Ella escribió algo», susurró Tommy. La mañana que murió, escribió sobre su encuentro con un perro policía cerca del colegio. A Maggie le temblaban las manos mientras cogía el diario y leía la cuidadosa letra de una niña de 7 años. «Hoy, después del colegio, he conocido al perrito más bonito. Era muy grande y marrón y parecía triste. Lo acaricié y movió la cola. Creo que se había perdido. Quería ayudarle a encontrar su casa, pero entonces el hombre malo del coche empezó a gritarme que me alejara de su perro. El hombre olía como las bebidas de papá y estaba muy enfadado. El perrito intentó protegerme, pero el hombre era demasiado fuerte. Espero que el perrito esté bien. Rezo todas las noches para que todos los animales heridos encuentren familias que los quieran». Las implicaciones golpearon a Maggie como un golpe físico. Emma no había sido golpeada al azar por un extraño. Había sido asesinada por alguien que era dueño de Rex, alguien que había estado bebiendo, alguien que había visto la amabilidad de Emma hacia su perro como una intrusión digna de violencia. Rebecca, que había acudido corriendo al oír el grito angustiado de Maggie, leyó la entrada por encima del hombro de su madre. «Dios mío», susurró. Leyó la entrada por encima del hombro de su madre. «Dios mío», susurró.
Emma conocía a Rex antes del accidente. Ella intentaba ayudarlo. Tommy se secó los ojos con la manga. Su voz adolescente se quebró por la emoción. Ella intentaba salvarlo y él intentaba protegerla. Ambos intentaban salvarse el uno al otro. El oficial Harrison, que se había quedado en la clínica para brindar apoyo emocional a Rex durante el proceso legal, escuchó la entrada del diario con creciente horror. «Esto lo cambia todo», dijo con gravedad. Si Bradley Morrison estaba ebrio y agresivo cuando Emma se encontró con Rex, eso sugiere premeditación. No la atropelló accidentalmente. La atacó a ella por su interacción con su perro. El sheriff Bradley llegó pocos minutos después de recibir la llamada y su rostro se ensombreció al procesar las nuevas pruebas. Este diario podría ser el avance que necesitábamos, pero también explica por qué la familia Morrison estaba tan desesperada por silenciar a Rex. El perro no solo fue testigo del accidente, fue parte del motivo por el que ocurrió. Las ramificaciones legales eran abrumadoras, pero fue el impacto emocional lo que devastó a la familia Sullivan. El último acto de bondad de Emma, intentar ayudar a un perro perdido y triste, había conducido directamente a su muerte. La cruel ironía de que Rex hubiera acabado en la misma familia cuyo hijo la había matado por mostrarle compasión era casi insoportable. «Murió porque amaba a los animales», dijo Maggie con un hilo de voz. «Mi nieta murió porque tenía un corazón bondadoso y quería ayudar». Pero mientras la familia luchaba por asimilar esta devastadora revelación, más piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El oficial Harrison recuperó los archivos oficiales de Rex del Departamento de Policía y descubrió registros que pintaban un panorama inquietante de los últimos meses de servicio del perro. «Mira esto», dijo Harrison, extendiendo los documentos sobre el escritorio de Rebecca. Los informes de comportamiento de Rex de marzo y abril muestran signos crecientes de ansiedad y depresión. Su rendimiento estaba decayendo, no por un trastorno de estrés postraumático general, sino por un trauma específico relacionado con un caso en el que estaba trabajando. Rebecca estudió los registros veterinarios incluidos en el expediente. Estas notas médicas indican que Rex mostraba síntomas compatibles con haber presenciado violencia contra un niño. Los perros entrenados en búsqueda y rescate a menudo desarrollan vínculos protectores con las víctimas con las que se encuentran. La verdad se estaba revelando con horrible precisión. Rex no solo había estado presente cuando Emma murió, estaba traumatizado por su incapacidad para protegerla de la violencia de Bradley Morrison. Su jubilación anticipada del cuerpo no se debía al estrés general, sino a que había quedado psicológicamente destrozado al ver cómo el futuro dueño de un niño al que intentaba ayudar lo asesinaba. La familia Morrison lo sabía, dijo Tommy, con su joven voz llena de furia fría. Sabían lo que había hecho su hijo y sabían que Rex lo había presenciado. Lo llevaron a casa no por bondad, sino para controlarlo, para asegurarse de que no pudiera testificar contra Bradley de alguna manera. El sheriff Bradley asintió con severidad. Y cuando la investigación comenzó a calentarse y empezamos a presionar para utilizar a Rex como testigo, entraron en pánico. No podían arriesgarse a que el protector de la víctima de su hijo estuviera bajo custodia policial. El abuso psicológico que Rex había sufrido quedó claro a través de los cambios de comportamiento documentados en los registros veterinarios de la propia familia Morrison, que fueron citados como parte de la investigación ampliada. El perro que antes era seguro de sí mismo y ansioso por trabajar se había vuelto retraído y ansioso bajo su cuidado. Lo alimentaban adecuadamente, pero no le daban cariño, ni un propósito, ni reconocimiento de su trauma. Lo estaban destrozando psicológicamente para que no pudiera funcionar como testigo, incluso si intentábamos utilizarlo. La revelación más cruel vino de la mano de la ama de llaves de la familia Morrison, María Santos, que había tenido miedo de hablar hasta que la noticia de la experiencia cercana a la muerte de Rex llegó a la comunidad latina de la ciudad vecina. Ella dio un testimonio que describía a Bradley Morrison como un joven que había elegido específicamente a Rex para abusar de él como una forma de procesar su propia culpa por la muerte de Emma. Gritaba al perro, y María testificó ante el sheriff Bradley que le decía cosas como «Deberías haberte metido en tus propios asuntos, y esto también es culpa tuya». El perro se quedaba allí sentado y lo aguantaba como si entendiera cada palabra y creyera que era verdad. El perfil psicológico que surgió era el de un perro al que se había convencido sistemáticamente de que la muerte de Emma era culpa suya, que su incapacidad para protegerla había provocado su asesinato y que su existencia era una carga para todos los que le rodeaban.
El incidente del recipiente de plástico no había sido una simple casualidad. Había sido el último intento desesperado de un espíritu destrozado por encontrar alguna forma de cumplir su última misión de proteger a Emma, aunque eso significara morir en el intento. Ladra. Rebecca Hayes se encontró llorando mientras revisaba el historial médico y psicológico completo de Rex. H ha estado cargando con una culpa que nunca le correspondió, le dijo a su madre y a Tommy. Durante 6 meses, ha creído que la muerte de Emma era culpa suya, que había fallado en su deber de protegerla. La familia Morrison fomentó esa creencia para mantenerlo obediente y en silencio. El punto de inflexión se produjo cuando el pastor Coleman sugirió algo que parecía demasiado simple para funcionar. ¿Y si dejamos que Rex visite la tumba de Emma?, preguntó. ¿Y si le damos la oportunidad de despedirse como es debido, de entender que su trabajo de protegerla ha terminado? Fue el agente Harrison quien explicó por qué esto podría ayudar. En el adiestramiento canino, enseñamos a los perros a completar misiones. Cuando termina una búsqueda, cuando se detiene a un sospechoso, cuando se resuelve una situación, les damos señales específicas para que sepan que han cumplido con su deber. Rex nunca tuvo ese cierre con el caso de Emma. La visita al cementerio de Willowbrook se organizó para la tarde siguiente. Rex, todavía débil pero decidido, caminó lentamente entre Maggie y Tommy hacia la tumba de Emma. La lápida era sencilla. Emma Rose Sullivan, querida nieta, 7 años, amaba a todas las criaturas de Dios. Cuando Rex vio la tumba, su reacción fue inmediata y desgarradora. Se tumbó junto a la lápida y gimió, no de dolor sino de pena. Por primera vez desde su rescate, se permitía llorar no solo su propio sufrimiento, sino también la pérdida de la niña a la que había intentado proteger con todas sus fuerzas. «No pasa nada», chico, susurró Tommy, arrodillándose junto a Rex y acariciándole la cabeza. «Ella sabe que lo intentaste. Sabe que lo hiciste lo mejor que pudiste. Emma no querría que sufrieras más». Como si entendiera cada palabra, Rex levantó la cabeza y miró directamente a la fotografía de Emma en la lápida. Luego, en un gesto que hizo llorar a todos los presentes, colocó la pata sobre la base de la lápida y dio un único y suave ladrido, su señal de que la misión había terminado, que Emma Rose Sullivan finalmente descansaba en paz y que su protector podía empezar a sanar. 3 meses después, en la mañana de Acción de Gracias, la casa victoriana de Elm Street se llenó de calidez y risas por primera vez desde la muerte de Emma. La mesa del comedor, que había estado vacía durante tantos meses, ahora estaba puesta para 4. Maggie, Rebecca, Tommy y un lugar de honor para Rex, que yacía contento junto a la silla de Maggie, con su espeso pelaje recuperado en todo su esplendor marrón dorado, los ojos brillantes de salud y determinación. La transformación de todos ellos había sido poco menos que milagrosa. Maggie, que había pasado meses poniendo la mesa para uno y guardando el plato extra con tristeza, ahora se afanaba en la cocina con energía renovada. Su corazón se había estabilizado notablemente una vez que el estrés crónico de la pérdida había sido sustituido por la alegría de reconstruir su familia. A sus 72 años, había vuelto a encontrar su propósito, no solo como abuela y madre, sino como la mujer que había salvado tanto a un perro moribundo como a su propia familia destrozada. «Rex, estás babeando sobre el mantel bueno de la abuela», se rió Tommy, rascando detrás de las orejas del perro. El chico de 16 años había crecido 7 centímetros desde que se mudó definitivamente con Maggie, como si el amor y la estabilidad hubieran desbloqueado su crecimiento atrofiado. Sus notas en el instituto Willowbrook habían mejorado considerablemente y había sido aceptado en un programa de preveterinaria en la Universidad de Minnesota para el otoño siguiente. Emma se habría reído mucho si te hubiera visto robando restos de pavo, le susurró a Rex, que respondió con un suave movimiento de cola y lo que parecía una sonrisa. Rebecca salió de la cocina con un pavo perfectamente dorado, con el rostro sonrojado por la felicidad y el calor de la cocina. La veterinaria de 40 años nunca se había sentido más en casa que en la cocina de su infancia, preparando una comida para la familia a la que nunca había dejado de amar a pesar de 20 años de orgullo obstinado. Su consulta había prosperado desde que se corrió la voz sobre la milagrosa recuperación de Rex, pero lo más importante era que había sanado la relación con su madre, que creía irreparablemente rota. «Mamá, siéntate», ordenó Rebecca con suavidad. «Ya has cocinado suficiente para toda una vida. Déjame encargarme del resto».
Maggie se acomodó en su silla con un suspiro de satisfacción, con una mano apoyada en la cabeza de Rex. El perro se había convertido en su compañero inseparable, acompañándola en sus paseos diarios por Willowbrook, visitando a antiguos alumnos de la escuela primaria y ejerciendo como animal de terapia certificado en la residencia de ancianos local. Su adiestramiento y su carácter dócil lo hacían perfecto para ese trabajo, y su presencia parecía reconfortar a todos los que lo conocían. «Tengo mucho que agradecer este año», dijo Maggie, mirando a su familia reunida. «Hace 6 meses pensaba que mi vida había terminado. Pensaba que lo mejor ya había pasado. Pero a veces Dios tiene planes diferentes a los que hacemos para nosotros mismos». La resolución legal fue rápida una vez que se revelaron el diario de Emma y la conspiración de la familia Morrison. Bradley Morrison fue extraditado desde Costa Rica y ahora cumple una condena de 25 años por homicidio vehicular y obstrucción de la justicia. Sus padres enfrentaron sus propias consecuencias legales por manipulación de pruebas y crueldad animal, aunque su riqueza les permitió negociar penas reducidas a cambio de cooperar plenamente con las autoridades. Más importante aún para la familia Sullivan, el acuerdo sobre el patrimonio de los Morrison había proporcionado dinero más que suficiente para crear la Fundación Emma Rose para el rescate y la terapia de animales. La fundación operaba desde unas hermosas instalaciones en las afueras de Willowbrook, donde los animales abandonados y traumatizados recibían atención médica, rehabilitación psicológica y entrenamiento como animales de terapia. Rex era el embajador y entrenador jefe del programa, y utilizaba su propia experiencia con el trauma para ayudar a otros animales a sanar. El agente Harrison había salido de su jubilación para trabajar como director de seguridad y especialista en comportamiento animal de la fundación. La culpa que había sentido por el abandono de Rex se había transformado en una apasionada defensa de los protocolos adecuados para la jubilación de los perros y la legislación sobre el bienestar animal. Rex me enseñó que nuestro deber de proteger y servir no termina cuando alguien se jubila, solía decir durante sus charlas en comisarías de todo el país. La fundación ya había rescatado a 43 animales en sus primeros 3 meses de funcionamiento, y las solicitudes de animales de terapia llegaban de hospitales, escuelas y residencias de ancianos de todo Minnesota. El sencillo sueño de Emma de ayudar a los animales de rebaño se había convertido en un legado que había conmovido a cientos de personas. El pastor Coleman, que había oficiado el funeral de Emma con el corazón encogido, ahora pronunciaba sermones dominicales sobre la redención, las segundas oportunidades y los misteriosos designios de Dios, que a través de la tragedia crea milagros. La congregación de la iglesia Willowbrook Community Church había crecido un 30% a medida que se difundía la historia de la familia, cuya fe había transformado no solo sus propias vidas, sino la comprensión de la gracia y el perdón de toda una comunidad. «¿Sabes?», dijo Tommy, pasando la salsa de arándanos. «Solía estar muy enfadado porque Emma muriera por ser amable con un animal. Pensaba que era lo más injusto del mundo que su bondad la hubiera matado. Pero ahora pienso en todos los animales que Rex y la Fundación han salvado, en todas las personas que han encontrado consuelo gracias a los animales de terapia, en todas las vidas que han cambiado gracias a lo que le pasó a ella». Rebecca se inclinó sobre la mesa para estrechar la mano de su sobrino. La bondad de Emma creó ondas que aún siguen propagándose. Cada animal que salvamos, cada persona que encuentra consuelo en un perro de terapia, cada niño que aprende sobre la compasión a través de nuestros programas, todos ellos forman parte de su historia. Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud más que de dolor. Solía pensar que perder a Emma era un castigo por algún pecado que ni siquiera sabía que había cometido. Ahora entiendo que, a veces, las pérdidas más terribles se convierten en la base de las redenciones más hermosas. La muerte de Emma no fue en vano, fue la semilla de la que brotó todo esto. Rex, como si entendiera la conversación, levantó la cabeza y miró directamente a la fotografía de Emma, que ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea. El rostro sonriente de la niña velaba por cada reunión familiar, cada reunión de la fundación, cada momento de alegría que había brotado del suelo de la tragedia. La tarde estaba llena del agradable caos de una fiesta familiar. Los vecinos se pasaban con postres y se quedaban a tomar café. Los antiguos alumnos de Maggie llegaban con sus propios hijos, ansiosos por conocer al famoso perro que había devuelto la vida a su querida profesora. La casa, que había resonado con el vacío durante tantos meses,
ahora estaba llena de risas, conversaciones y sonidos de auténtica felicidad. Al caer la tarde y marcharse los últimos invitados, la familia Sullivan se acomodó en la sala de estar con Rex estirado frente a las chimeneas. La satisfacción del perro era evidente en cada línea de su cuerpo relajado. Había encontrado a su familia para siempre, su propósito y su paz. «Tengo algo que anunciar», dijo Rebecca, sentándose en el sofá junto a su madre. «Me han ofrecido el puesto de directora de servicios veterinarios de una organización nacional de terapia animal. Implicaría viajar, dar conferencias y ayudar a establecer programas como el nuestro en otros estados». Tommy levantó la vista del juego de ajedrez en el que estaba jugando contra sí mismo. «¿Vas a aceptarlo?». Rebecca sonrió y negó con la cabeza. «He pasado 20 años huyendo de casa pensando que el césped siempre era más verde en otro lugar. Por fin he aprendido que el hogar no es un lugar del que huyes, es un lugar que construyes con las personas que amas. Me voy a quedar aquí, en Willowbrook, con mi familia». Maggie se acercó y tomó la mano de su hija. «Willowbrook, con mi familia». Maggie se acercó y tomó la mano de su hija. «Sabes, cuando era joven, pensaba que el amor era finito, que si amabas menos a una persona, tenías más amor para otra. Pero Rex me enseñó que el amor es más como una vela que enciende otra vela. La llama no se hace más pequeña cuando se propaga, simplemente crea más luz». Como si fuera una señal, Rex se acercó al sofá y apoyó su enorme cabeza en el regazo de Maggie, con sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. El perro, que una vez había sido abandonado y dejado morir, se había convertido en la piedra angular de una familia reconstruida sobre los cimientos de la fe, el perdón y el amor incondicional. Tommy cerró el tablero de ajedrez y se unió a su familia en el sofá, con una mano apoyada en la espalda de Rex. «Emma estaría muy orgullosa de nosotros», dijo en voz baja. Ella siempre decía que las familias se mantienen unidas pase lo que pase, incluso cuando parece imposible. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Willowbrook, cubriendo el pueblo con un manto blanco inmaculado que parecía prometer nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Dentro de la casa victoriana de Elm Street, 4 almas que se habían encontrado en lo más profundo de la pérdida y el dolor se dispusieron a pasar una noche tranquila, agradecidas más allá de toda medida por los misteriosos caminos que encuentra el amor para sanar incluso los corazones más rotos. Los suaves ronquidos de Rex proporcionaban un ritmo reconfortante a la noche, un sonido que hablaba de seguridad, pertenencia y ese profundo satisfacción que solo sienten aquellos que han sobrevivido a lo peor y han descubierto que, a veces, lo mejor está aún por llegar. Al encontrarse unos a otros, todos habían encontrado el camino a casa. A veces, las mayores tragedias de la vida se convierten en la puerta de entrada a nuestras bendiciones más profundas. A los 72 años, Margaret Sullivan pensaba que su historia había terminado, viuda, sola y devastada por la muerte de su nieta. Pero cuando un pastor alemán moribundo apareció en su patio trasero, casi muerto por el abandono, descubrió que Dios a menudo nos envía exactamente lo que necesitamos de las formas más inesperadas. Rex no era solo un perro que necesitaba ser rescatado. Era un puente hacia la familia, el propósito y la alegría que ella creía haber perdido para siempre. Al cuidarlo hasta que recuperó la salud, Margaret encontró su propia curación. Su hija, con la que estaba distanciada, regresó a casa, su nieto, que estaba de duelo, volvió a encontrar la esperanza y juntos construyeron algo hermoso a partir de su dolor compartido. La casa que antes resonaba en silencio ahora rebosa de risas. La mujer que pensaba que sus años útiles habían quedado atrás ahora dirige una fundación que salva a docenas de animales y lleva consuelo a innumerables personas. Margaret aprendió que el amor no se disminuye cuando se comparte, se multiplica como una vela que enciende otras velas. Tu historia no ha terminado solo porque hayas enfrentado una pérdida. A veces, las épocas más difíciles nos preparan para los capítulos más hermosos que están por venir. ¿Qué bendición inesperada surgió de tu época más oscura? ¿Alguna vez has descubierto que ayudar a otros a sanar te ayudó a sanar también? Comparte tu historia a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.